Se dio a conocer un estudio muy interesante para una investigadora en un proceso de doctorado en una universidad extranjera, donde ella cuenta sus experiencias personales, donde hace un análisis del asunto durante el sexenio de Calderón y remite a 33 entrevistas que hizo a miembros de este tipo de grupos. Es una historia interesante para ver qué hay detrás de todo esto, porque pues yo siento que en muchas ocasiones hablamos de algunos personajes de este tipo y poco nos ponemos a pensar cómo empezó todo esto. Yo creo que un poco para poder tener un análisis claro de contra quién estamos, habría que revisar esas semillas de maldad. ¿De dónde sale esa semilla de maldad? ¿Cuál es el detonante de todo este tipo de situaciones? Porque no lo es el dinero, no es la condición de vida. Porque si fuera así, pues en México habría 50 millones de personas que se dedicarían a eso todos los días, y no los hay. No son 50 millones, son muchos, pero no son 50 millones. Y hay muchísimas personas que no tienen esa condición de vida, es decir, pobreza, y que aún así participan en este tipo de acciones. Está interesante este estudio y me gustaría que lo revisáramos juntos a fin de entender por dónde se pudiera de alguna manera corregir todo este tema. Para poder entender esto que vamos a ver a continuación, aquí está el contexto de esta investigadora. Aquí está su nombre, Karina García Reyes, de la Universidad de Bristol. Esto está fechado en Madrid y está publicado por un diario español. Y explica que es del norte de México, una de las regiones más afectadas, que entre 2008 y 2012 vivió, dice, mi ciudad vivía una de las épocas más inciertas, y aquí pues cuenta todo este tipo de situaciones, inclusive personales y familiares, y poco a poco, dice, los negocios fueron cerrando y la paranoia aumentó debido a todos este tipo de situaciones. En este contexto decidí estudiar mi posgrado, un posgrado en el extranjero. No quería continuar mis estudios en medio de tanta inseguridad, por lo que viajé a Inglaterra, y es aquí donde surge mi interés académico por todos estos temas. Gracias al consejo de una de mis profesoras, canalicé mi frustración en contra de las políticas de Felipe Calderón a través de mi tesis de máster. Llevo 7 años estudiando este tema, y qué bueno que lo dice un especialista en este tipo de situaciones, y quiero aquí marcar ahora sí que una pausa en torno a esto. Miren, el que se equivocó fue Felipe Calderón, y por lo que estamos viendo no se equivocó por tonto, se equivocó por conceder a un grupo beneficios en contra del país. No sé qué vaya a pasar con García Luna, no sé sí sé que va a negociar, y sí sé que tiene mucha información. Me refiero a que no sé qué va a pasar con García Luna cuando precisamente dé a conocer toda esta información, y uno de los nombres que tiene que surgir en todo este asunto es obviamente el de Felipe Calderón. Entonces, qué bueno que lo dice esta investigadora, porque yo lo empecé a decir en el año 2007, que ya lo he contado 1,000,000 de veces, que me costó un veto en un canal de televisión. Nunca más me volvieron a invitar, y desde el 2007 nunca más me volví a pisar ese canal de televisión, porque me atreví a decir lo que hoy se está diciendo, que era una mala estrategia, que era una estrategia
que ya había demostrado ser errónea, y no porque fuera yo un experto o un fregón, simplemente porque en mi carrera periodística me tocó seguir todo el tema de Colombia prácticamente todos los días, y ahí prácticamente cuando empezó en México dije, esto yo ya lo viví y esto ya sé cómo va a acabar. Y sé que muchos de estos grupos, pues para que puedan sostenerse, tienen que tener cómplices dentro de las organizaciones políticas. Por eso se llaman grupos organizados, si no fueran otro tipo de situaciones. Bueno, entonces qué bueno que lo dice esta investigadora para que no me quede yo con pues, un poco sobre este tema. Bueno, sigamos con ella, que es la importante de este tema. Dice ya más tarde que entrevistó a 33 personajes. A estos 33 personajes dice, mi tesis doctoral se enfoca en estudiar la violencia y entrevisté a 33 personajes, 33 de ellos que trabajaron pues con estos grupos. Se abordaron temas como su niñez y adolescencia, lo mismo que pues el consumo de algunas sustancias. Dice que hasta la fecha no hay otro estudio que haya recopilado más entrevistas con estos personajes, aquí los llama como ex miembros, posiblemente ya no sean, empezando por cómo los localizó y cómo le hizo, pues no sé, pero el caso es que lo hizo, y eso es muy importante. Aquí identifican a cada uno de ellos, aquí presentan notas gráficas. Y dice esta investigadora, para empezar hay que reconocer que esto es parte de la sociedad, eso es muy importante. Están expuestos a los mismos discursos, valores y tradiciones de todos nosotros. Uno de los principales problemas es que el gobierno sistemáticamente los discrimina al reproducir el discurso binario ellos y nosotros, buenos y malos. Este discurso, además de ser absurdo en su extrema simplicidad, opaca los múltiples matices que revelan las causas de la violencia. El análisis de las historias de vida de estos ex personajes arroja luz sobre dichos matices. Los participantes no se ven ni como víctimas ni como monstruos. Ellos no justifican su única opción para sobrevivir, como muchos estudios académicos aseguran. Reconocen que entrar a este mundo, aun cuando la economía informal les permitía sobrevivir y mantener a sus familias, ellos querían más. Y aquí hay una parte que pues vale la pena señalar, de que 28 de los 33 entrevistados admitieron que en algún punto de sus vidas su mayor ilusión pues era por tener rencor o problemas con sus padres. Y aquí tenemos más de esta historia. Karina García Reyes entrevistó a 33 hombres que formaron parte de este tipo de grupos. Muchos de quienes ingresan creen que tendrán una vida corta y que por lo tanto deben de vivirla al máximo. Aquí se reproducen pues algunas de estas historias, las historias que ella recopiló entre octubre de 2014 y enero del 2015. Las entrevistas pues son algo inédito y forma parte de toda esta situación que pues estamos todavía viviendo. Al analizar las entrevistas, identifiqué un conjunto de regularidades e ideas asumidas como verdades, las cuales las denomino el discurso. Aquí nos habla del origen, casi todos son del norte, lo cual pues también de alguna manera pues está focalizado hacia este asunto. Y aquí pues narran más o menos cuál es la situación de violencia, de todo lo que en su vida cotidiana han tenido, y quiero destacar esa parte, vida cotidiana. Miren, vale la pena que pues alguien del gobierno, no sé si Durazo, no sé si alguien pudiera de alguna manera entrevistarse con esta especialista, conocer a fondo este estudio, porque esto que estamos viendo pues son notas periodísticas, y de alguna manera a través de su experiencia llegar a
a una acción que determine qué se puede hacer para prevenir esto. Este discurso de los voy a acusar con su mamá está fuera de tono y está fuera del contexto de la realidad, porque según lo que estamos viendo con esta investigación, no es un tema de pobreza esencialmente, es un tema de familias, de lo que sucede adentro de las familias. Habría que revisar ya a fondo todo esto, pero a mí me parece que es importante que la gente que hoy está a cargo de la seguridad pueda platicar con esta investigadora y hacer un análisis y un programa profundo, porque si seguimos así van a ser pues otra colección de estadísticas.